Hola, hola. Bueno, qué velocidad hoy. Ya estamos, ¿no? O yo estoy haciendo la gran mímica. Estamos. Bueno, acá mi compañera Inés seguramente se reincorporará en breve. Ya saben cómo es esto, chiques. Pero bueno, por suerte no estoy sola. Ayer tampoco lo estuve con mi gran amiga travestísima, la Santa Baby. Y hoy estoy de vuelta acompañada por una maricona divina. La verdad que para mí es una referenta, para mí es un placer tenerla acá. No te me sonrojes, pero yo quería hacer esta presentación. Igual voy a querer que lo hagas vos porque qué mejor que una para hablar de sí misma. Así que acá te presento, acá Marika Curi, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo estoy en shock, estoy como viviendo una fantasía. Me encanta. Que la radio pública reciba a una referenta como vos, mi amor. Yo te tengo como referenta. Yo cambio la palabra referenta porque una radio pública reciba una marica es mucho para mí, tipo. Sí, es increíble. Imagínate yo conduciéndola. No. Increíble. Esto es un sueño. Bueno, le agradecemos el espacio siempre. Agradecemos a Emi, agradecemos a Pluma, a Agus, a Flor acá en redes, que están acá acompañándonos siempre, haciéndole el aguante. Ahí a Guido, que lo vi por ahí tirando una botella o algo, no sé qué está haciendo. Bueno, empezamos Gravedad Cero. Les recuerdo que el horario ahora es de 14 a 16. Vamos acá a empezar el programa con esta marica divina, que la verdad que yo creo que te sigo desde hace ya 3 años. Mucho. Y siempre vos, la misma energía. Yo sé que igual estos últimos tiempos hemos tenido que... Yo me acuerdo que muchas cosas que has expresado en redes, eso es lo lindo. Bueno, cuando pasó todo este tiempo de política, de elecciones, fue un momento bastante crítico para muchas de nosotras, sobre todo cuando no sentimos que haya como justamente referencias a las cuales podamos acudir de cierta manera. De hecho, creo que esa fue tu crítica hacia estos últimos tiempos. Pero bueno, lo lindo de estar acá yo la verdad que me sentí bastante acompañada, vos siempre tratando de como que te acomplejaban y por vos también, y esto te lo cuento, entendí muchas cosas de lo que tiene la militancia, ¿no? Que la militancia a veces también es incertidumbre, también es también lidiar con preguntas que una se tiene a sí misma. Tuvimos que militar a Massa, boludo. Tuvimos que militar a Massa. ¡Qué asco! Y de eso no se vuelve. No. Pero lo hicimos con convicción, sí, de cierta manera. Y eso también tiene lo que es militar. Es básicamente apostar por lo mejor. Apostar por algo que no es lo que estamos básicamente viviendo. Nunca mintiendo, siempre admitiendo quién era Massa, qué pensábamos de Massa, digo, nunca negando nada de lo que digo. Sí. Vos fuiste una de las primeras que dijo, che, yo soy consciente de esto, pero todo esto, chicas, es una apuesta a no perder los derechos que... No estaríamos como estamos ahora, pero ni de casualidad. Ni de casualidad. Y hubiera devaluado y hubiera acordado con un montón de cosas, pero... Sí. Este nivel de entreguismo, este nivel de caos planificado, olvídate. No, olvídate. Sí. No porque es un chabón que quería 8 años. Sí. Y un chabón que quiere 8 años no hace estas cosas que van a hacer explotar todo. Sí, básicamente. Pero bueno, ya empezamos a rosquear. Ay, pero hablemos ¿para qué de vos. ¿Para qué me invitan? Pero fue mi culpa igual, lo admito. Me encanta. Hablemos de vos, amiga. Quiero que te presentes, que la oyentada te conozca. Por si no te conoce. Por si no me conoce. No sé si tenés algunas palabras que a mí te me gusta definan. Presentarme siempre como marica. Además de que marica es mi nombre, sí. Logré dato mayor. Logré cambiar el documento. Sí. Digo logré porque yo misma me resistía. Sí. Hace nada. Y ya tuve un problema. No pude ir a hacer una denuncia a la policía, yo amiga de la policía. Voy a hacer una denuncia y la policía me dice, no te encontramos en el RENAPER. Pero a mí el DNI me lo dio el RENAPER. No, pero con X no sé qué, y tuvo que hacerlo un chongo, amigo mío, que tiene documento de persona normal, digo. Y yo como, ¿en serio no puedo venir a la policía a hacer una denuncia? No, bueno, pero aguante ese documento porque también me está evitando muchos problemas de tener que explicar cuál es mi nombre, por qué ese no es mi nombre, y que me vienen con cara de loca rara. Sí. Que soy una loca rara, increíble, pero eso no es lo que quiero que se genere. No, más y cuando vas con un tema... Sí. Uno a la policía no suele ir por un tema agradable, lamentablemente. No vine a tomar mates, chiques. No. Pero bueno, me gusta presentarme como una marica, pero bueno, para también hablar un poco de las identidades políticas. Bueno, mi Instagram es marica combativa, soy un poco combativa. He intentado cambiar las formas de combatir, pero bueno, a uno no le sale. Aparte a mí me criaron como varoncito. Y sí. No me criaron todo en rosa y celeste y digo, sí, suave. Y eso todavía está muy presente, son conductas que cuesta mucho eliminar, pero bueno. Sí. Y en cuanto a lo laboral,
Me especializo en masculinidades porque es algo que estaba muy vacante, que nadie venía trabajando. Yo siempre cuento que esto nació en la Facultad de Psicología en el 2018, en una toma, mientras nos cerraban el Ministerio de Salud, de Trabajo, de Ciencia y Tecnología. La Facultad de Psicología es una carrera altamente feminizada, la mayoría eran compañeras mujeres cis que venían de los últimos 2 años del Ni Una Menos, de preparándose para lo que fue la despenalización del aborto, muy politizada, muy de izquierda las compañeras, y se volvía muy difícil organizar políticamente una toma que implica la seguridad de quienes estamos adentro de la toma, todo lo que tiene que ver con comer y demás, garantizar las clases públicas, que nadie se quede sin clases, sacar los pizarrones, hablar con los docentes, y chocábamos mucho con, sobre todo, las masculinidades de la toma en, bueno, las formas de hacer política, los tonos, violencias no reconocidas como violencias, y ellas plantearon la obligatoriedad de un taller de masculinidades para los varones en el 2018, antes de la ley Micaela. Wow. Nos trataron de pionera. Somos la policía, somos la yuta, no sé qué. Tipo, no, amiga, este chongo está gritando en una asamblea, tiene que entender de que no hace falta que grite. Y menos adelante de una persona que mide unos 50. Porque la está asustando, la está inhibiendo y debatamos con argumentos. Sí. Así ya sé política. Bueno, vamos a hacer otra forma. Y ahí arrancaron estos talleres de masculinidades. Ahí me empecé a especializar en género. No entendía nada de eso antes. Sí. Ni de género, ni de mi propia identidad. Digo, ¿no? Reconociéndome como una marica. Sí. Y que sigue moviéndose, digo, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde llegaremos? Sí, a todos lados. A todos lados. Y bueno, por suerte tuve el privilegio de hace muy poquito trabajar un breve tiempo en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación con el increíble ministro Catopodis, frente a lo que era la coordinación de capacitación en Ley Micaela en todos los organismos que trabajan con el Ministerio de Obras Públicas, y la verdad que fue un montón. Eso sí que fue un montón poder capacitar a agentes del Estado. Siendo un agente del Estado, cerró muchísimo el círculo de por qué, digo, ¿no? Porque esto arrancó como militancia. Yo hace 5 años que hago estos talleres gratuitamente, y de repente me estaban pagando un sueldo por hacerlo, y con herramientas y con recursos y con equipo y planificado y con mediciones, y era como me estaba volviendo loca, y de repente, bueno, ganó mi ley, chau, se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Pero bueno, fue una linda experiencia y... Sí, nada. Supongo que te sirvió, te retribuyó bastante. Sí. Como experiencia, sobre todo, y bueno, qué sé yo, y abriendo cabezas, como siempre. La verdad que yo siempre admiré mucho la labor esto de justamente, y bueno, también la voluntad también porque bueno, has dado estos talleres bastante, y no era que no le dabas a una persona. Había gente interesada, estamos hablando de masculinidades interesadas por... Las masculinidades me dieron de comer en la pandemia. Básicamente yo en la pandemia viví por los talleres, por personas que se inscribían a los talleres. Que había más personas que no podían pagarlo que los que lo podían pagar, pero con los que lo podían pagar alcanzaba para todos los demás y para que yo también viviera todos esos meses de pandemia de no poder producir porque no podía salir a la calle. Sí. Y trabajaba en la calle, no podía hacer teletrabajo en ese momento. Sí. Porque era todo territorial lo que hacíamos. Sí. Y mucho interés. En mi caso particular, que debe tener que ver con una forma propia de comunicar, tengo un 77 o 78% de feminidades en las redes y muy poquitos varones. Same, Sí. Tiene que ver con el interés, pero bueno, también tiene que ver con cómo una los convoca. Y bueno, un día puse un flyer de Maradona y fue como, ¡Maradona! Tipo, paren un poco. Es para los varones el taller. Pero es para todos en realidad, pero me gustaría poder convocar eso. Me hiciste acordar algo que recriminaste el otro día con respecto a... ¿Qué onda, chabonas? ¿Por qué me tiran onda? Pero pará, eso lo vamos a hablar después, que es muy gracioso. Están muy confundidas las pibas. Pero eso por los heterosexuales, que ya no saben qué hacer. Se cuelga el pañuelo verde, se hacen los putos, ¿viste? Confunden un montón. Bad Bunny no entendemos si es nuestro, de ellas, de todes. Chiques. Basta. Por favor. Escúchame, recién me hablaste de esto de debatir con una persona que mide 1,50 m, y no puedo evitar acordarme de lo que le pasó a nuestra ídola, que mide 1,50 m también. Que ayer lo hablábamos también, porque es increíble. Tenemos los enanos del bien. Tenemos a Ofelia, a Axel, a Grabois, a Lali. Los enanos del bien tenemos, Sí, acá también son todos petizos, imagínate. Muy bien. Porque después el alto al pedo no garpa. Pero escúchame, algo que había dicho mi compañera ayer, que eso como que me dio una volteada. Las últimas veces que hemos visto este hostigamiento, esta persecución a un artista, fueron las épocas más oscuras de este país. Vamos a decirlo. Vamos a hacer... Capaz estamos exagerando. Puede ser, pero la verdad que a mí me lleva a ese lugar, sinceramente. Y este ensañamiento y esta misoginia que está teniendo una persona que nos representa es
difícil de digerir, la verdad. De hecho les invito a ver un posteo que compartí un dibujo al respecto con la siguiente leyenda que dice: señor presidente, ¿no sería buena idea dejar de hostigar a una artista y ponerse a trabajar? Ella empezó. Hace silencio que quiero pensar en un tweet para ofenderla. Eso básicamente es el dibujito que hice hoy. Pueden ir a verlo. Yo la verdad que sí, estoy muy politizada yo también, la verdad. Y les invito a dejar de seguirme si les molesta. Ya obviamente hubo comentarios de... Sí. Ay, que te dejas seguir por el tópico del momento, qué sé yo. Y yo dije, es que para mí no se puede ignorar algo así. No. ¿Por qué no hablas de lo que pasó en el Chaco, que no sé qué? No les importa el Chaco, caretas, dejen de mentir. Deje de mentir. Dejen de o sea, mentir. vos querés venirme acá por izquierda y no es así. Yo estoy muy en la línea de el DNU. Tenemos que frenar el DNU que está vigente desde hace más de 2 meses, nos está arruinando. El DNU hay que frenarlo ya. Y encima nos tenemos que preparar con estrategias para ver qué vamos a hacer con la dolarización. No la podemos permitir. Porque una cosa es que privaticen YPF. Bueno, vendrá un gobierno con coraje como ya tuvimos y lo recuperará. No volvemos de la dolarización. No soy economista, no entiendo nada, no se vuelve. Pero no se vuelve de la dolarización. No hay vuelta atrás, ni en 500 años. Entonces, hay cosas que tenemos que defender fuerte. Que es eso, la salud, la educación, la economía cultura. Y esta parte de la... ¿Cómo se dice? De la independencia, de poder, obviamente, tomar nuestras propias decisiones. La soberanía. Sí. Y bueno, yo entiendo que el progresismo le gusta mucho hablar de las buenas formas y que romper el culo en realidad es violación, pero Dillon lo dijo muy corto. Es de culo roto domado por los yankees no tener moneda. Y yo no quiero... Sí me gusta el sexo anal, digo siempre, que no es romper un culo. No, pero en absoluto. Así no que quiero. saques esa idea porque no es romper objetos. Domada por los yankees, no, para nada. Que me dome un chacarero tampoco. No. Un peón puede ser. Un compañero camionero también. Hashtag morbos. Hashtag. No. Escúchame una cosa, te propongo lo siguiente. Vamos a ver una pequeña tanda y después vamos a profundizar con todas estas cosas que acabamos de vomitar hermosamente. Y bueno, y acá la Marica va a estar todo el programa con nosotros. Se ofreció, no es que yo la obligué. Pero bueno, qué placer tener una persona así acá en Radio Pública. Supongo que para vos también me encanta. Da cierto gustito formar parte y nada. Y a sentarse acá en esta silla y hablarle a esta gente que nos está escuchando, a esta gente. Les recordamos que también estamos en stream, también estamos en la radio, nos pueden ver, nos pueden escuchar y ya en breve volvemos. Bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billete de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Tengo mucha sed. Bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billete de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Tomo mucha agua, la tiro en la visera. Si hace mucho calor, tengo plata en la ladera. Ya se me derritió, ya no tengo el plus que quieras. Y pido por favor, bicha no wa. Solo toma wa, H2 zona. Me pide nota, baja por PayPal. Compro el Mario Kart, ese Pancho no taguea. Tiene la puerta en Corea, con Taichu fumo una vela. Bitch, I'm out. Estoy afuera, switchy, got your sauce, yeah. Every walk, estoy cansada y quiero más. I'm so high, no contesto, call me twice. Bitch, I'm out, ey. Recién me levanto, ya no tengo tanto. Me pide y le canto, puta no te aguanto. Swishy, I got no time for snitchy. Me llegan los bichis, sushi como fishy. Tengo mucha sed. Bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billete de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Tengo mucha sed. Bitch, I need a water. Si me quedo sin él, tengo billete de 100. I got 3 more days hasta que me muera. No quiero tu fame, quiero tu campera. Su primo más boxer, su prima me conoce. Yo la quiero a mi taxi, sí. Me piden fotos solo porque sí.
Esos trappers están comiendo DVD. Yo facturando shawarete for free. Como Joseph, bitch need water, se me quedo sin él. Tengo billetes 100, I got 3 monkeys. Hasta que me muera no quiero tu fame, quiero tu campera. Tengo mucha sed, bitch I need water, si me quedo sin él. Tengo billetes 100, I got 3 monkeys. Hasta que me muera no quiero tu fame, quiero tu campera. Ey, water. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenide. Bienvenide. Estás en la UNE. Este verano disfrutar la provincia también es salud. Donde estés o a donde vayas, recordá cuidarte del sol, tomar mucha agua, usar ropa liviana y consumir alimentos frescos y de estación, cuidando siempre la cadena de frío. Disfrutemos de la provincia de una manera cuidada, con vacunas, con derechos, con preservativo y sin estereotipos. Este verano disfrutar la provincia también es salud. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. @LaUneOK. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527 422-3527 o en las redes @provincia 1270. @LaUneOK. Si te gustan los medios de comunicación, el Instituto Superior de Formación Técnica número 8 te ofrece Tecnicatura Superior en Locución, Tecnicatura Superior en Producción y Dirección de Radio y Televisión y Tecnicatura Superior en Operación Técnica de Radio y Televisión. Para más información, www.is8.com.ar O búscanos en Instagram como Instituto 8 LP. Instituto Superior de Formación Técnica número 8, público y gratuito. Sumate, te estamos esperando. ¿Ese paquete de galletitas? Reciclable. ¿Las latas de tomate? Reciclables. ¿Los frascos de vidrio? Reciclables. ¿Las bolsas de plástico del almacén? Reciclables. Muchos materiales del día a día son reciclables. Pueden recuperarse y convertirse en materia prima de la industria. Separa el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos y dáselos a los y las cartoneras. Juntos y juntas hacemos una diferencia por el ambiente de nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Todo está en mi interior, ya verán, solo sé
la UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE mueve. Estás en la UNE. Esto es Esto es Gravedad Cero. Gravedad Cero. Hola, hola. Ay, mira quién tengo al lado. Hola, yo estaba muy tipo... Atenta afuera. Estaba escuchando. afuera así. En un momento nos pusimos a hablar con Agus y yo estaba tipo, ay, qué lindas, ay, qué hacen ahí. ¿Estarán Dije, solteras? Estarán solteras. A ver, las chicas solteras levanten la mano. Y, uy. Y agarré y empecé a escribir en el chat, me puse loca. Hola, ¿Me linda, pasan el número de contestame. esa? Claro, contestame, linda, linda, linda. No me diste pelota, Sí, linda. te tuve que tocar la puerta, Linda, te puse a ¿dónde tirar vivís? piedritas. Linda, ¿dónde vivís? Voy a buscarte. Sí, así. Hola. Así me presento. Acá seguimos con Marica. Estuvimos rosqueando acá en el... Esto no para. No. Acá con la amiga es difícil no parar de Nos rosquear. tuvimos que medir, de hecho. Pero bueno, ya pasamos esta primera tanda. No queríamos profundizar tanto porque si no era todo un loco. Yo estoy tratando, ¿sabes qué me planteé ayer? Ser un poco más organizada. Síntesis. Claro, tipo, Pásame el dato. No, me estaba haciendo difícil. Dinámicas de radio, de stream, viste, como una quiere, como, bueno, vamos a hablar de esto. Pero viste que somos medias despelotadas nosotras, como Y que sí. hablamos de 15 cosas a la vez. Yo creo que eso de alguna manera entretiene. Sí. Pero tenemos a Agus ahí que nos baja un poco, nos dice, Tipo. che, por acá, dale, boludita. Además, Che, Bolita, te estás zarpando. no, pero lo importante, voy a decir algo, nada que ver, y ahora estoy abriendo pestañas que Ay, nada así tiene que ver empieza, con esto. así empieza. Pero voy a decir algo. Las mejores productores y gestores no te hacen sentir que hay un problema, lo solucionan, Claro. ¿entendés? Entonces, Agus es como, te sugiere, tipo, te dice, y fíjate por acá, no sé qué, y te sugiero que induce te cases. hacia algo, y el clima sigue siendo hermoso, no es que alguien se tensiona. Y Bueno, siento que Agus, eso ocurre. inducime. Agus, inducime. Ella, tipo. Me tira beso, como- ¿Qué me va a pedir esta Agus? Tipo, la semana que viene al final no voy a venir. Pero sí está bueno organizarse un poco. Sí. Sí, ayuda. Más cuando tienes cosas para hablar. Total. Yo, de hecho, tenía mucha expectativa acá con la Marica porque ella Tiene mucho para decir. tiene mucho para No me decir. organizo nada, te lo pido. Organícenme. Pero bueno, algo que surgió, y acá empieza la organizada. Habíamos hablado de las referentas que viven 1,50 m. Y nos contabas que estuviste hablando, por ejemplo, con Ofelia Fernández y te tiró unos par de tips. Porque vos, lamentablemente, no solamente Lali Espósito recibió hostigamiento, sino que acá la Marica también recibió en su momento. No, bueno, una miseria igualmente. A comparación, Se sí. agarra de Lali. Sí. Como Se Lali. yo- agarra de las tetas de Lali, chicas. Mira, Miren. Lali. No, Lali, por favor, te amamos. A ver, a mí me parece interesante el proceso que estamos viviendo, en el cual estamos siendo testigos de un experimento. Sí. Vimos en 2 días cómo atacan, desacreditan, demonizan a una persona. Sí. Para siempre chorra. Sí. Me encanta que la gente se haya dado cuenta de eso porque ha pasado con muchas otras personas. Y bueno, no sé, ¿viste? A Fue Ofelia. Sí. Cuando a nadie le dijeron nada de un falcón verde, a Ofelia la estaban queriendo sacar a pasear en un falcón verde, y el día que ganó el presidente que proponía falcón verde, hubo falcón verde en la calle. Total, sí. Digo, y con agarrarla y tirarla a un tacho de basura, con su cuerpo, digo, ¿no? A una de las dirigentes jóvenes con más argumentos, la atacaron, y nadie saltó. Me encanta que la saltemos por Lali y que esta experiencia nos sirva para cada vez que alguien injustificadamente está siendo atacado, podamos reaccionar. Sí. Porque ahí está la potencia, en que nos defendemos entre nosotros. Aguante Lali, aparte, digo, ¿no? Sí, aguante Lali. Aguante Lali. A mí me escrachó un tarado, básicamente, pero con 200.000 seguidores, porque pagan en YouTube. Claro. Obvio. Qué bueno, 200.000 de estos liverpijis, digo, tiqui todos los días, diciendo No. las cosas que él decía. Me quemó el pati. En Sí. un tiro me quemó el pati. Sí. Nadie entendía de lo que yo estaba hablando porque a nadie la estaban escrachando en Instagram. Éramos activistas, digo, ¿no? Sí. Activistas antirracistas, activistas LGBT, activistas gordes. Esas personas sí ya veníamos viendo esta tendencia a el scratch, a exponer nuestros datos, nuestras caras, a hacer cosas con nuestras caras, digo. Y nos fuimos juntando y nos dimos cuenta que no teníamos ni una herramienta. Institucional no había nada. Instagram, un besito. Era como... Estábamos realmente solas, pero colectivamente pudimos armar eso como para pensar. Y ahora se empezó a volver más viral. Y nos estamos dando cuenta de que ese hostigamiento, lo que hablábamos en el corte, la señora, le digo yo, a la señora vicepresidenta, dijo hace unos años atrás, el Twitter es la nueva picana.
Es la nueva picana porque te torturan, básicamente. Atacan tu salud mental. Bueno, tenemos a la hija de la vicepresidenta, la han enfermado, digo, ¿no? Diciendo que era una chorra. Y ahora Lali es la chorra. Y es como, bueno, son todos chorros menos ellos. Y en ese momento que me pasó eso con ese tarado, me perdí. Ah, bueno, tenía el privilegio de tener un programa de radio. Claro. Ah, mira. Y dije, la tengo que entrevistar a Ofelia. Y después de todas las preguntas que le hice que me interesaban políticamente, de futuro, de proyecto, de bla, 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 le digo, ¿cómo haces con esto? Bueno, no puedo, me dice. Hago terapia, a veces no me lo aguanto, pero claro. Que algo se había dado cuenta de que ella igualmente, que la mejor respuesta que podía tener a eso era divertirse. Tipo, cuando planteaban que Ofelia se levantaba a las 3 de la tarde porque era una vaga, tenía que subir una foto a Twitter a las 3 de la tarde diciendo acá, levantándome, tipo, ¿entendés? Que hablen, ¿entendés? Esto de... No tengo problema en ser su enemiga, pero no voy a ser su víctima. Porque no salís de ahí. Buena frase. Pero bueno, también nos vemos complicadas del lado del progresismo de cómo utilizamos las formas, de cómo pensamos la estrategia, de no ser también reaccionarias o violentas. Y si algo nos caracteriza, sobre todo a las maricas y a otras identidades también, ¿no? Pienso en las compañías travestis, es la reacción. Porque hemos tenido que sobrevivir toda la vida. Y bueno, algunas son más tiernas. Hablábamos de la Feda Baeza. Sí. Qué compañera, por favor. Sí. Una templancia, pero aparte, una templancia en serio, una ternura muy, muy en serio que llega desde otra forma. Y bueno, después estamos las locas que cotorreamos. Todas necesarias. Todas válidas. Ninguna actuada. Ninguna actuada. Eso seguro. Claro. Ninguna actuada. Sí. Pero bueno, está más buena ese hilo de... Bueno, a ver, les voy a explicar. Bueno, pero ahí hay, o sea, si no es orgánico, ahí también un poco te morís por dentro. Y bueno, si tenés un fuego. Por eso ganó Milei, porque la gente lo vio auténtico y a Massa lo vio fingiendo. Y no quieren un gil que finja, quieren a alguien auténtico. Lástima que lo que propone es peligroso. Pero hoy lo acabo de decir de vuelta. Lo que se le legitima a Milei, aparte de los votos, es que va por lo que quiere. Le va bien, le va mal, lo consigue, no lo consigue, variables que podemos discutir. Nos gusta o no nos gusta. Pero el chabón, boom, va por lo que hoy dijo DNU, salario mínimo. ¡Para, amigo! O sea, y la CGT, ¡ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos? Llamemos a la CGT. Somos la CGT. ¡Ah, qué hacemos a las feministas! Llamen a las feministas. Alguien tiene que tener coraje y decir, no, el piso mínimo es 500 porque te paro el país mañana. ¿Vos lo escuchaste a alguien? ¿Alguien conoce a algún sindicato? Yo estoy sindicalizada y el sindicato nada, ni cabida. Y un sindicato fuerte, estatal. Sí. No un sindicato de chico. Bueno, así. Que hable Cristina. Digo, no, Cristina ya habló, basta. Vamos. Déjenla a Cristina en paz. Sí. Que bueno, ya tiró varias líneas, digo, ¿no? Para discutir. Pero nadie está discutiendo esto, estamos discutiendo Lali, que sí es importante. Sí, obviamente, pero así son. Son los mecanismos que tienen. Te tiran 11.000 cosas, así como te tiran en la ley ómnibus con 25.000 proyectos que en realidad le interesa una cosita para hacernos mierda. Hacen lo mismo. Es todo importante y eso es lo desesperante. Es importante, sí. Pero de repente estamos discutiendo el hostigamiento a un artista que es una locura porque es persecución, digamos, volvemos a épocas muy oscuras. Pero al mismo tiempo te hacen una suba, aumentos, no podés, o sea, hay gente en la calle, más gente en la calle, no podés comprar, no podés comer, no podés. Entonces es muy desesperante porque no es tipo. Entonces como la reacción más genuina que uno puede tener ante eso es un gritito. Paren. Sí. Paren. Pero hablábamos antes sí. Igual acá con la Tini también de que desde mi punto de vista, que es muy pequeño, digo, ¿no? Porque no tengo comunicaciones o información. Yo leo los diarios. Me dicen por la cucaracha. Leo todos los diarios de mierda, los nuestros, los de aquellos, los de allá, los de acá, porque leo todos los diarios porque alguien me lo enseñó a hacerlo. Me doy el gusto de mirar a Feynman a veces y a Leuco, porque uno se tiene que dar los gustos en vida. A Babi ya no puedo. Sí. Y a Milei me cuesta seguirlo porque habla y no dice nada. Y es como me hace acordar a mis compañeros de secundario cuando discutíamos. Sí. Pero creo que las prioridades son voltear este DNU que está vigente. Que bueno, la vicepresidenta no está llamando a sesiones para poder hacerlo. Y la dolarización. No podemos permitirlo. No lo podemos permitir porque es irreversible. Y ya quiero estrategias. ¿Hay alguna estrategia? Salí a la calle. Bueno. ¿Y la otra? Muchas estrategias necesitamos porque esto no lo podemos permitir. Y solo nosotros lo frenamos. Sí. Es una destrucción total. Ni sé cómo se hace eso, ¿entendés? Yo soy muy de la escuela de Norma del Pla ahí, con cacerolas en la calle gritando, pero tiene que haber otras estrategias, por favor. Sí. Lo que pasa es que, bueno, falta gente con coraje, de verdad. Sí, es difícil. Me cuesta muchísimo pensarlo, de hecho, como
Más que también, tipo, somos de esa escuela también, muchos de nosotros, entonces es difícil a veces pensar otras estrategias. Y a la vez también tratando de sobrevivir a lo que este gobierno propone. Como tengo que pensar en sobrevivir y a la vez en resistir con todo esto. Resistencia que también hemos dicho muchas veces acá que es una resistencia que hace bastante. Muchas de las locas, mariconas, travestis, venimos. Ya tenemos acalambrados los músculos de resistir, están ahí trabados. Cuando empezó a pasar todo esto en el 10 de diciembre, que se empezaron a recortar derechos para todos lados, yo estaba con 2 compañeras travestis que ingresamos por el cupo trans en ese momento, y veíamos a nuestros compañeros tipo, nada, se les estaba desorganizando la vida a un nivel que nunca habían vivido, y nosotras no es que nos reíamos de eso, pero era como... ¿Viste? Really? ¿Viste lo que es no poder alquilar? ¿Viste lo que es no poder ir al médico? ¿Viste lo que es no poder comprarte un diente que se te cayó? ¿Viste lo que es no poder hacer nada? Bueno, así venimos resistiendo desde que existimos, básicamente. Sí. No es que se goza de eso, sino es como un, ¿viste? Dale. Sí, o sea, ¿cuánto tiene que pasar para que puedas empatizar con la realidad de los demás? Claro, cuando te toca. Cuando te toca, lamentablemente. Sí. Porque yo venía diciendo, acá todo esto se va a... Yo soy muy... anti que esto explote. No, bueno, si queremos que explote, metan una bomba, cualquiera. No, que no explote nada, porque si explota algo se va a morir gente. Y yo no quiero que se muera nadie. Ni bueno, ni malo, ni izquierda, ni derecha, ni vegano, ni no me interesa que se muera nadie. Por favor, hagamos esto sin sangre, con tiempo, como decía un milico que fundó el peronismo. Y digo, banquen un toque, digo, ¿no? Está bien. Las personas que ya no llegaban con Alberto, digo, ¿no? ¿Qué gobierno? Sí, ¿no? Por favor, Alberto, por favor, pedí perdón. No, el hijo de puta encima no se hace cargo. No, él es un soberbio, es ariano encima. Él hizo todo bien. No, él hizo todo bien y es culpa de... Está en España. No, sí, él está en... Fugado. Bueno, mejor. Que ni hable porque, por favor. Pero bueno, digo. Qué indigestión. Ya había mucha gente que no llegaba ni a fin de mes, ni a mitad de mes, ni a la semana, digo, ¿no? Pero lo que pienso es que estas personas, lo comprobamos hace poco con la ministra Hambriadora, cuando tuvieron que ir a reclamar los alimentos, se formaron una fila en la 9 de julio, porque ahí hay organización, ahí hay experiencia, hay organización, hay expectativas, hay estrategias, no es algo desarmado. Cuando la clase media se caiga y no pueda comprarse Colgate, y no pueda pagar el gym, y tenga que dejar yoga, tipo, te rompen una vidriera, no miden, y es como... Ese caos, que también es lo que pasó en el 2001, digo, ¿no? Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. A los piqueteros los miraban como lo que miraron siempre, negros de mierda, quilomberos. Ahora, cuando salió la señora con la S, dijeron, esta es la clase media porteña que vota el radicalismo. No, que de hecho... Eso tiene que salir. Sí, no, es que de hecho es como... tengo miedo de cómo va a sonar lo que voy a decir. A ver, pero le voy a decir igual. Que este gobierno a lo que más abandonó fue la clase media. Por supuesto. Entonces, digo, no, ay, pobrecitos nosotros, la clase media, ¿no? Pero digo, como en ese sentido es, ¿cuánto queda más de la soga para tirar para esto que estás diciendo vos? Porque fue lo primero que dijeron, vamos, lo soltamos acá. Porque los planes más o menos como que se hicieron los cocoritos igual, en esto como vos decías, bueno, van a lo que quieren y lo hacen. Sí, pero no son pelotudos tampoco. Porque dijeron, bueno, acá estas cositas lo mantenemos. Porque si ya directamente el nivel de pobreza te subía a un nivel zarpado. Ahora lo que está pasando es que estamos descendiendo de a poco hacia la pobreza. Más. Día a día. Día. Macri prometió que venía, bueno, pobreza cero y todas esas pelotudeces que dijo, esas mentiras. Que venía a bajar la inflación y también la duplicó. La triplicó en 2 meses, Milei. Pero digo, Macri que decía que venía a terminar con los planes, los duplicó. Porque justamente tuvo que contener socialmente. Entonces, nada, lo va a tener que hacer. O lo va a tener que hacer, digo. A menos que quiera la profecía autocumplida, que la estamos viendo todos. O sea, si la veo yo, que digo que soy una caída del catre, que no hablo con nadie, que no tengo ninguna información. Y desde las PASO del año pasado dije, estos van a ser como en Perú. Estos van a hacer un autogolpe a la Fujimori, queda ella de presidenta, yo me muero. Y ahora, bueno, ya es más palpable. Macri atrás de la Villarruel, digo, no, grabó y sale a decir, ojo con esto. Cristina le escribe una carta a Milei no lo bardeó. A Milei le dijo, ojo, loco, que te están queriendo sacar tus votos. Sí. Vos ganaste, ojo, le está avisando, lo van a correr. Explota todo, revienta todo, lo sacan a él, que es el culpable, y bueno, vienen ellos a imponer el orden a este caos, y sabemos cómo quieren imponer el orden. Nosotros imponemos el orden con trabajo, salario, previsibilidad, ganas de vivir, de irte de vacaciones. Así se ordena la vida de alguien. Bienestar social. Por justicia social. Un poquito de certidumbre. Un poquito de repartirla, ¿viste? Hay tanta torta para repartir.
estos ordenan con palo, gases, miedo, terror, y la verdad es que yo no sé cómo va a ser ahora. Sí, es muerte, directamente es muerte la palabra, porque de distintas maneras... Y venganza, y revanchismo. Sí. Sí, sobre todo las compañeras y compañeros que trabajan en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades lo han vivido en el cuerpo el revanchismo. Es como, sí, vos sos pañuelo verde, viste, como tienen una venganza, pero es el backlash, es el contragolpe. Ya se sabía que siempre cuando hay un movimiento que avanzamos medio casillero, lo que está enfrente a lo que estamos justamente resistiendo se mueve con todo su aparato y te avanza 5 casilleros, porque tiene toda la fuerza. Y una conquista nuestra es 5 casilleros para atrás de ellos. Pero bueno, vamos a volver como volvimos siempre, a construir y a conquistar. El tema es que es muy loco en el medio. Decir que hay gente que nace nueva y que tiene energía, porque eso está bueno tenerlo en cuenta. Hay que ir a buscarles. Sí, que siguen ustedes. Claro, bueno, pero es que... Me voy a dormir un ratito. Eso creo que a veces lo perdemos de vista porque nos creemos jóvenes eternas y nada. Y la realidad es que hay gente naciendo. Sí. Voy a decir algo peligroso, no, polemiquísimo. A ver. Hemos abandonado a los pibes. Nosotros desde el progresismo. Yo te lo digo que vengo trabajando hace 5 años en talleres para masculinidades. No las podemos convocar, no sabemos cómo traerlos. No les interesa lo que tenemos para plantearles. Y es como, bueno, nos cerramos en este gueto de que hablamos de feminismo, de no sé qué, y entre nosotras, y está todo re bien, y a ellos nunca les vamos a llegar. Y yo quiero llegarles a ellos. Quiero en serio hablar. Es lo más importante, de hecho. Por supuesto, digo. Porque cuando se sienten expulsados de determinados sectores, como los nuestros, por ejemplo, van a ir a un lugar en donde no solamente los están convocando, sino que les están inoculando ese odio, y es en la ultraderecha. Esas emociones son totalmente válidas. Estos pibes que gritan viva la libertad, carajo. Bueno, sí, podemos ridiculizarlos, patologizarlos, un garrón hacer eso con esas personas, pero realmente lo que está pasando es legítimo. No aguantan más vivir así, quieren que alguien haga algo, y bueno, si ese chabón con la motosierra, que sea el chabón con la motosierra. Claro. Porque si enfrenta a Alberto, viste como... Está esa cuota de rebeldía también. Alberto con la guitarra. Lo extraño el tarado ese, por favor, ¿te acordás? Con la guitarrita. Ni paritarias teníamos, pero lo extraño. Voy a tocar una canción de Sui Generis, permiso, Basta de chabones. Necesito que deje de haber chabones. Y más chabones de Palermo y de Barrio Norte. Sí. Por favor. Bueno, Gabriela Ibi, futura diputada. Así que en 4 años, Gabriela Ibi. Yo todo el 2023, que a mí no me conoce nadie, me escuchan, no sé, un par de personas, siempre vengo diciendo lo mismo. Viendo lo que pasó en Chile, viendo lo que pasó en Brasil y viendo lo que pasa en Bolivia, ¿no será hora de que los nadie estemos en alguna forma, no sé si te digo en el poder, pero conformando los gabinetes, digo, con la cantidad de dirigentes travestis que tenemos, con la cantidad de indígenas que tenemos referentes, con la cantidad de, no sé, de compañeras y compañeros cartoneras, cartoneros, digo, esa gente, digo, que ya existe, que ya está, no hay que inventarla. No tendríamos que convocarlo, no, es para pianta voto, te decían, tiene que ir Massa. Voten al tipo normal, fue la campaña. Y yo como, yo no soy normal, ¿por qué tengo que votar al tipo? Que el tipo es normal. No está bueno eso, pero es muy normal. Y era como, no, yo tengo ganas de votar al tipo que es anormal, pero lamentablemente el que es anormal está planeando cosas horribles, porque hay gente anormal y loca que es preciosa. Y hay que ser un poco loco. Es una locura linda, pero no en este caso... Hay que ser un poco loco para romper las reglas. El tema es para qué las querés romper. Digo, ¿no? Que también... Sí, otra cosa es romper las reglas, o sea, una cosa es romper las reglas y otra cosa es romper. Como, porque las reglas no las rompió. Está romper y romper. Yo hablo mucho dentro de los grupos de disidencias, cuando nos juntamos a hablar entre nosotras, digo, ¿no? No busco empatizar ni justificar, pero sí algo de poder entender y ponernos en el lugar del otro. Y me pasa mucho con estos liberpigi, como le dice la Gaby. Yo les digo incels, que es una categoría propia. Pareciera que lo son. Laje es un incel de manual, digo, ¿no? Peligrosísimos, aparte porque han tenido actos terroristas en Estados Unidos en las escuelas, se han adjudicado esos hechos entre ellos, y eso es peligroso. Acá no se denominan incel, pero el intento de femimagnicidio es una clara tipología de lo que hacen los incels, ese tipo de actos terroristas, y encima pagos por el ministro de Economía actual, un loco. Pero me olvidé lo que iba a decir. Podemos definir qué es incel, porque yo me acuerdo que le traje a conversación hace mucho acá en la radio incels. En inglés, que a mí el inglés no me gusta porque tampoco me sale. Involuntary celibate. Son célibes involuntarios. Incel. O sea, la quieren poner y no pueden. ¿Y a quién culpan? Al feminismo, al progresismo, a la comunidad LGBT, a todos menos a ellos. Es el típico, antes se podría decir lo que quería, y todas esas cosas. El problema no es que seas psicópata, sino que la culpa la tienen los feministas. Esos discursos, digo, ¿no? Que tienen que ver con este contragolpe, que tienen que ver con estas personas que intentan defender de sus privilegios,
que no son siempre varones, pero en su mayoría son varones y heterosexuales, blancos, de clase dominante. Estos pibes que entran a un colegio porque van al Walmart a comprar armas libres y entran al colegio y matan a todo el mundo, digo, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo a qué quería apuntar con respecto Estabas hablando algo de Gaby, creo. Que había dicho... ¿Qué dije de Gaby? A ver, ayuda. No, bueno, no importa. Yo estoy operando acá, Emi, nos mira, tipo, yo no sé. Algo de estos pibes. Ya me acordé. Llegó. Volví. Que no es para tengo TDAH, digo. Mi pensamiento va así todo el tiempo, pero perfecto, vuelvo. Okay. No es para empatizar, digo, ¿no? Pero si hacemos la lectura típica ahí, media psicologizadora, bastante patologizante del presidente, digo, ¿no? Uh-huh. Es un chabón completamente roto, que sus padres no lo quisieron, no lo aceptaron de chico, no tuvo amigos, sufrió bullying en el colegio, nunca se enamoró, o sí se ha enamorado, pero no ha sido correspondido. Dudo que haya dormido cucharita con alguien alguna vez. Sí. Hasta con un perro, porque a los perros los tienen cerrados en caniles, y yo conozco a todas mis amigas y amigos que duermen con los perros arriba de la cama, básicamente. Sí. Entonces, una falta de amor que digo, ¿estoy hablando de Milei o estoy hablando de mí? Porque a mí me pasó lo mismo, loca. Mis viejos me odiaron por maricón, me tuve que ir de mi casa, por suerte en el colegio no me hicieron bullying, tuve amigues, tuve novies, fui re cornuda, claro. No sirve de nada. Duermo con gatos y perros. Pero digo, ¿qué hacemos con la rotura? Porque somos muchas las personas rotas. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace uno con eso? Como yo siento que algunas intentamos evitar que ese dolor lo sienta otra persona y hay gente sabia que dice, yo sufrí, vos vas a sufrir. Sí, o mismo también como encontramos espacios y encontramos en lo colectivo, encontramos en el otro algo que tiene más que ver con una construcción y no con el odio. No encontramos en el otro el enemigo. Claro. Como buscamos construir, buscamos estar mejor también. Y no que todos estén igual de mal o yo estar bien a costa del sufrimiento del resto. Uh-huh. Creo que es como la típica, como la construcción del villano, ¿no? Sí. Era lo que había pasado cuando, no sé, había hecho una pasantía en el Banco Central y quiere prender fuego, quiere explotar el Banco Central. Digo, es como eso, pero sí algo que me parece interesante de esto, que ya lo había traído Mag. Que le dijo, el presidente es una disidencia. Es una figura queer, de repente, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, es un buen titular para llamar la atención en primera instancia y ver cuáles son esas cosas que tiene. Sí, decilo, por favor. No, porque digo, no lo dijo, no sabemos, habría que preguntarle qué onda, pero viste que todo esto de que son todos virgos, de que no la ponen, bla, bla, bla. A mí el tema de que se coge a la hermana, necesito que lo abandonemos. Porque ya no es gracioso y aparte, ¿qué tiene de malo que se coja a la hermana? A mí me preocupa que es de derecha, fascista y nos quiere matar. Sí. Pero digo, la hermana tiene algo de madre ahí, nos estamos metiendo con cosas que no hay que meterse, como esto de que es loco. Lo escuché a Grabois decir que a él lo que le gusta de Milei es que se siente identificado como una neurodivergencia, digo, ¿no? Porque Grabois también se identifica como una neurodisidencia o neurodivergencia. Que a mí me parece eso justamente súper potente. Pero bueno, me parece que le pifiamos en donde le estábamos pegando. No, y además como... perdón, y quería decir, ¿y si el chabón es asexual? Sí, es que, pero siento que tiene que ver con las lógicas que ahí nos quedamos afuera, así como nos quedamos afuera para acercarnos a las juventudes, tiene que ver con un montón de cosas, porque arrastramos y por más que creamos que seguimos siendo los mismos pibitos de 20 años, yo sigo teniendo 20 igual y me abrazo a eso todo lo que pueda, pero digo, por más que creamos eso, hay un montón de cosas que tienen que ver con lógicas, con chicanas y demás, que ya están por fuera, ¿entendés? Ya hay cosas que somos unos viejos meados diciendo eso, o somos unos corridos, pero porque realmente no construimos desde ese lugar. Porque no vamos a construir. Pero no tiene que ver con la chicana en sí mismo, con ir hacia esa. Sino que es de lo que decís vos. Estamos yendo al lugar equivocado. Estamos atacando hacia el lugar equivocado. Primero porque no construye para nada. Y después porque quedamos como tipo el tío en el coso. ¿Qué pasa? Sos puto vos. Es porque sos puto. ¿Entendés? Pero es eso. Porque al fin y al cabo, para otro lado es como tipo. No la ponés, vos no la ponés. Porque no la ponés, entonces vos estás de mal humor y le rompés las pelotas a nosotros. Andate, vamos a ir a un prostíbulo. Escuchame una cosa. ¿Entendés? Somos un poco eso indirectamente. Con otras cosas también. Porque hay lógicas que no estamos escuchando. Porque es eso. Y que tiene mucho que ver, digo, ¿no? Con la virilidad del hombre, con que el hombre demuestre que puede, que rinde. ¿A vos te parece que Alberto estaba para tener un pibe? Amigo, en plena pandemia teniendo un bebé para demostrar que se te para el pito. Sos un tarado. Sos un tarado, no lo puedo creer. Y encima nace y le pone Pancho, pero te salió no binario el otro. Le volvés a poner nombre de varón a este. No aprendiste nada, pero vino a tirar el patriarcado.
Digo, ahí comienza la violencia de género, decimos siempre, ¿no? Cuando nacemos y nos dicen, te vas a llamar Francisco, te vamos a decir Pancho, te va a gustar el fútbol y anda a la mierda con todas esas cosas que me estás tirando. Para que después el hijo a los 18 le dijo, no, ¿sabes qué? Me llamo así, no soy esto. Ah, bueno, genial. Este sí va a ser normalito. No funciona así, amigo. Pero digo, los varones presidentes teniendo hijos, bueno, Macri con la hija también. Sí. Que es la que toma varias decisiones, al parecer. Hablo de los nuestros, de los de allá, los de acá. En cualquier momento Lula es padre. Sí. Porque hay que demostrar la potencia. Y los varones, ¿cómo demuestran potencia? Ahí, o cagándose trompada o teniendo hijos. Y es como, dejen eso, es un garrón, ¿entendés? Es un garrón. Y ahí hay algo de mi ley que me copa, de que el chabón capaz que es asexual. Sí. Tiene la libido en otra cosa, qué sé yo. Sí. Esto igual no puedo parar de pensar en esto, ¿viste? Que también hemos abarcado esto de estas chicanas que hacemos nosotros a veces, con tal de atacar a una persona que él empezó igual. Sí, pienso en los cánticos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Como claro, bueno, pero esto es algo que yo también había hablado y por ejemplo, cuando el presidente, que me hago cargo, yo hice una ilustración del presidente vestido de duende. Bueno, es gracioso. Es gracioso. Que es el presidente, ya está. Sí. Pero bueno, ese posible body shaming que le hice al presidente, que ya venía de antes igual, pero me hago cargo. Paren que yo me comí la fake. ¿Vos te comiste la fake? Duende, dije, ¿se disfrazó así de duende? Dije, y no, después me dijeron, es una fake. Sí, pero viste que construye esa imagen. Me encanta que la fake ya la posverdad. Pero qué loco como uno se traiciona un poco su discurso, porque yo la verdad que detesto body shaming, no se lo haría a nadie. A él se lo hice. Y una parte de mí no se arrepiente y otra parte me dice, mira cómo traiciono mis valores cuando... Sí, ponele que ahí es tipo body shaming y demás. Yo siento que hay algo que es un poco más profundo, porque siento que eso tampoco como que genera... Digo, esto del presiduende. Como siento que es hasta medio infantil, digamos. Sí. Como que no. Yo siento que lo de gatito mimoso no estuvo bueno. No insultó a nadie, amiga. Gatito mimoso. Es a mí, de hecho, claro. Le habías dicho un gato arrastrado del poder, o un gato cagado a palo del poder, o un gato del poder. Pero un gatito mimoso me sonó lindo. Ponele, eso sí, no, también. Digo, hay cosas que, digo, que yo siento que es como un poco más. Tiene que ver con ciertas lógicas que traemos de una política que ya está en crisis. Y obviamente el peronismo está en crisis hace un montón y está cada vez más en crisis. Porque están en crisis las lógicas democráticas y están en crisis las lógicas de la política que teníamos. Porque si las mismas personas que integran ese partido no están conformes, es muy difícil, ¿entendés? Es muy difícil como poder comunicar, poder construir desde esas bases. Sí. Porque también algo que ocurre, vos en un momento creo que dijiste, y si no se me mezclan las conversaciones, pero algo relacionado con... Como que no es lo mismo lo que está pasando ahora que lo que estaba como tal vez lo que acontecía, las herramientas que tenemos que tener en este contexto de crisis. Es complejo lo que está pasando. Hablábamos de, bueno, la clase media, como Norma Pla, o sea, como y hay algo que siento que ocurre. Bueno, esto de las neurodivergencias me fui en lo que estaba diciendo, pero no, hay algo que ocurre con este nuevo momento que tiene que ver con las tecnologías. O sea, hay una realidad que nadie le está prestando atención, es que estamos en una ciencia ficción zarpada en relación a inteligencia artificial, posverdad y un montón de cuestiones que ya ni siquiera es posverdad. Es como la realidad ya es virtual. De repente, como no sé, me pasó, mi hermano tiene el coso de el de Meta, ¿viste? El profesional que ves todo. Y tenés la realidad del coso y encima ahora Elon Musk estaba probando ponerte un chip para conectarte con eso. Entonces, lo físico y lo real ya no existe. ¿Entendés? Tenemos la suerte de ser Latinoamérica y que todo llega tarde, entonces de acá a 30 años más o menos vamos a estar viviendo en cápsulas. Pero si está eso, no sé, escribís un texto ahora de repente y te hace una imagen, o sea, no una imagen, te hace un video de esa realidad que vos construís. Entonces, si estamos viviendo eso, me parece que pensarlo con las lógicas, no la pones sos puto, ¿entendés? O no la pone qué virgen que sos, por eso sos mal presidente, nos deja muy atrás y nos corre de las personas que queremos acercarnos. No tenemos que ser buenos, no nos confundamos con eso. No tenemos que ser como extremadamente tiernos y amables. Sí, no. Simplemente no tenemos que estar corridos en lo que decimos porque no estamos ni siquiera esto. Si querés generar una chicana con gatito mimoso no la generás y tampoco la generás, o sea, como y tampoco alejás a un electorado que dejamos abandonado. Claro. Sí, me gustó un poco Grabois diciéndole forro. Tipo, bueno, pero muy bien lingüísticamente cómo se defendió de... Me refiero a un preservativo que envuelve, que forra algo. Le estás diciendo forro.
Sí, le estoy diciendo forma. Ok, sí. Fuerte, pero bueno. Esas formas también, digo, ¿no? Como... Pasa que también está como todo... yo creo que yo tengo 35 años, mi adolescencia... Nena, estás bien conservada. Mi adolescencia la viví con un gobierno muy lindo que nos convocaba a las calles, que nos convocaba a dar la batalla cultural y hoy estamos en la batalla del sentido. Las palabras no se han vaciado de contenido y al ser vaciadas de contenido las llenan con cualquier cosa, sea la palabra libertad, sea la palabra que fuera, o este sentido, digo, ¿no? De quién es chorra, quién no es chorra, qué es ser chorro. ¿Qué te hace buena o mala persona? La verdad que si robar te hace mala persona, festejar que esa persona se murió te hace peor persona. Y lo que vimos con el pibe este que murió electrocutado en Rosario por robar cables, la gente, qué bien, qué bueno, les tendrá que pasar a todos bien fritos, chistes, gozando. Y yo digo, ¿qué es peor, robar un cable o gozar fuerte de que un pibe se murió carbonizado y su cuerpo se carbonizó? Y la verdad que robaron cable toda la vida, porque aparte hacía 2-3 semanas ese pibe estaba en el colegio donde tenía que estar. ¿Por qué no está en el colegio? ¿Por qué está tirando de un carro? ¿Por qué estaba robándose cable? No importa, gozar de la muerte de un negro chorro. Un nene, que podía ser tu hijo, tu hija. Bueno, me parece que ahí también está el foco, digo, ¿no? En esa gente de bien que vos decís, por Dios, son todos de la SS, literalmente. Sí, eso es como una peli de terror. Sí. Dios mío. Ni hablar las cosas que nos dicen a nosotras de vuelta como en los 90. Ah, sí. Vos sos hombre. ¿En serio? Vos tenés pito. ¿Qué pasó? Estoy en los 90 de vuelta. Es como, ya hasta le digo, sí. ¿Entendés? Como, sí, soy más hombre que vos. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Dale, vení. ¿Qué venís a buscar? Vamos a pelear de par a par. ¿Querés? Mi voz tiene la misma legitimidad que la tuya, entonces. Ah, no, puto. No entiendo. ¿Entendés? Claro. De chiquita me obligaban a ser puto. Yo soy varón, no, vos sos un trolo. Yo soy varón, vos sos mariquita. No, yo soy varón, no, vos sos puto. Ahora que digo, soy marica, no, vos sos varón. Claro. Se me van a decidir porque me están confundiendo. Ustedes están confundidos. Que es lo que nos pasa a las pibas. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Nos tenemos que hacer todas lesbianas. Y a vos te iría muy bien. Ay, tengo un capital ahí. ¿Sí? Ay, tengo un capital a mí ahí. también, sí. No me da bola un chabón, Ni uno. Te digo. Las Me encanta que lesbianas acá la amiga lo gestiona, porque se hizo otro Instagram, dijo, acá, yo. Acá voy a Mirá. intentar tener algo, ¿viste? Porque. Acá, no se puede. chicos, háblenme acá. Pero No, chicas, no. abstenerse, por favor, porque la verdad que no me interesa. Me están convenciendo, pero bueno. Pero bueno, ya Cuando te querés dar vamos, cuenta. vamos a una pequeña. Quiero mostrar las instalaciones a la marica que vimos ahí en la Ahí va. cúpula. No conoció en la radio pública todavía en todo su esplendor, así que. Increíble ¿les parece? edificio. Increíble edificio. la Vamos verdad. a un breve corte. Un breve entonces. corte y vamos a pasear y volvemos. Vamos a una vueltita. Me atropellaste y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos uno. Venías a abrazarme. Es lo único que no intentaste. Las dos abrimos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas, decidir es amar. Me brindo porque mi talento es rebalsarme. Cuando fallo el enchastre es tan grande, la ruina de toda potencialidad. Como un sueño que contiene su propio despertar. Tropiezo con tu recuerdo, reaprendo la soledad. Te desprendes lentamente de mí, como
Verano en la UNE. Todo el año. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no quiero dengue, no. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. @laUneOK. Nos vemos en Instagram. En la provincia de Buenos Aires iniciamos la repavimentación de la autovía Ruta Provincial número 2 entre Dolores y Mar del Plata. Seguimos avanzando derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este verano, escucha la versión Shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. Este verano con cuenta DNI del Banco Provincia tenés millones de descuentos y beneficios. Para que te los acuerdes, hicimos una canción medio pegadiza. Ahí va. Peaje, garaje, todo para el viaje, pizza con anana y jamón. Rabás con naritos, asado, masajes, matera, palito, bombón. Casino, teatros con gran elencazo, facturas, baldes para sol. Pelota, paleta, los churros, la cera, paseo, banana, lanchón. Bueno, en realidad hay muchos descuentos más, pero si contamos todos, esta radio es un choclo. Y ya que hablamos de choclos, aprovecho para decirte que tenés descuentos en verdulería, ¿eh? Conoce todos los beneficios en 17millones.com.ar. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología. 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La UNE. La UNE. Un universo. Catch me
comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Verano en la UNE. Todo el año. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero dengue, no. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. @LaUneOK. Nos vemos en Instagram. Este verano, escucha la versión Shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. Este verano con cuenta DNI del Banco Provincia tenés millones de descuentos y beneficios. Para que te los acuerdes, hicimos una canción medio pegadiza. Ahí va. Peaje, garaje, todo para el viaje, pizza con anana y jamón. Rabás, cornalitos, asado, masajes, matera, palito, bombón. Casino, teatros con gran elencazo, facturas, baldes, parasol. Pelota, paleta, los churros, la cera, paseo, banana, lanchón. Bueno, en realidad hay muchos descuentos más, pero si contamos todos, esta radio es un choclo. Y ya que hablamos de choclos, aprovecho para decirte que tenés descuentos en verdulería, ¿eh? Conoce todos los beneficios en 17millones.com.ar. Estás en la UNE. Esto es Gravedad Cero. Gravedad Cero.
Bueno, y ahora está Guido Sarachi en los controles. Hola, Guido. Está Pluma también en los controles. Agus en la producción. Agus Tartaglini. Que a ver, Agus hace una cosa de rapera. Yo. Increíble. Mi amor. Bueno, nos quedamos rockeando porque viene rosquera la cosa. Ay, sí. Bueno, que es viernes, ¿no? Hoy es viernes y ¿quién se va de vacaciones? ¿Cuántos días? Me voy 10 días. Bien, qué bien. ¿Cuándo volvés ahora al aire para saber? ¿Te interesa? Sí, vuelvo el jueves, no, el otro. Y ya el viernes no vendría tampoco. O sea, me vuelvo llego el lunes, digamos. Sería el lunes 2, 3. Pará. Agustina ahí ya ¿Cómo? Pará, porque parece que son 2 semanas que no viene. No, no, está bien. No dije nada, perdón. Yo vuelvo el jueves 29. El viernes no vengo, me incorporaría el 4. Ah, son 2 semanas. Estás marcando 4. Sí. Yo el lunes ya no vengo porque ya me voy. Lunes, claro. Que ahí hasta el 29 son 10 días. Después viene viernes, sábado, domingo y vengo el lunes. ¿Para qué venir el viernes? No, listo, ok, son 2. ¿Hay algún problema? Ajá, no, pero para saber, son 2 semanas. Son 2 semanas. ¿Quieren que venga el viernes? No, amiga, no pasa nada. Y sí, dice Agus. No, pero era solo para saber, para hacerme la idea. En vivo. Conflicto en vivo, Gravedad Cero, puñalada. No, yo sé que soy muy prescindible, chicas. No, obvio que sos soy muy imprescindible. Pero era para saber, para arreglar, porque van a venir personas. Bienvenida. Personas para serrucharle el piso. La marica de puta, no hago esas cosas. No, a mí sabe cómo me serrucha. Dama Juana me tiene el piso todo serruchado. Otra vez la quiere Dama Juana, por favor. Sí, la Santa también, me tienen todo. Yo acá, cuando esta no venía, travesti vení. Olvídate, Baby Pop. La Baby Pop también. Baby Pop tengo miedo de ponernos de novias. ¿Viste? Esa es otra. Sí. La Transgender, la Glenda. Sí. No, tremendo. Sí, todas me quieren serruchar el piso. Pero no, bueno, bienvenida. Sí, yo de verdad que si tengo que elegir a quién me serruche el piso, prefiero que sean ellas. Sinceramente. Porque ahí se pasa el legado, claro. En realidad. Que el tema lo comparten. Y nos lo repartimos, claro. Pero bueno, estuvimos rosqueando porque siempre. Esto también en la pausa se sigue rosqueando. La verdad que acá esta amiga habilita todo eso. A ustedes no. Calladas las dos, callados. Pero estuvimos hablando un poco de los vinculeos, de los vínculos, un poco de eso. Yo no sé si que empecemos con un ping-pong capaz. Ping-pong, sí, ping-pong. Empecemos con un ping-pong como también un poquito para soltarnos un poco y conocer un poco más a la marica. Que la marica es como que lo único que podemos decir hasta ahora de la marica, que además de lo divina que es que ay, qué politizada, pero también tiene otros gustos, escucha música, le gusta comer cosas. Son muchas cosas más allá de tu militancia. Sí, aparte, sí, escúchame. Pero bueno, podemos empezar de atrás para adelante o de adelante para atrás. Como... Me gusta de todos lados. Primera pregunta de ping-pong. De todos lados. No van a hacer ping-pong y esas cosas. Lo has hecho, ya conoces la dinámica esa. Me dan. No. A ver, explícamelo para te doy una raquetita. Yo te doy una raquetita y vos te pones mini short. No. El mini short sí, destreza no. Perfecto. No, pero tenés que hacerte la tontita. A mí me gusta. Me hacen preguntas con opciones. No, preguntas nada más. No, mira, esto es así. Mira. Sí, abierto. Ya, dale, pin. Pong. Con. Inés Mauri. Para agradecer. Exacto. Vos tenés que decir marica combativa. Tu nombre, porque han dicho el nombre de ella. Sí, y la verdad una apropiación de mi identidad fuertísima ha habido. Así que, ¿te atreves? Sí, ¿vamos? por supuesto. Bueno. Empieza el corte acá. Pin. Pon. Con. ¿Marica combativa? Muy bien. Se preguntaba su nombre. Qué tarada. ¿Quién soy? Ay, me gusta, tontita era ese. Ay, qué tontita. Ay, me confundí. Para Gravedad Cero, mi amor, y empecemos. Esto siempre decimos con Ine que es como una habilita a que uno te conozca y sepa cómo invitarte a una cita, por ejemplo. Así que vamos a empezar. Estoy pensando 10.000 cosas. Pero empezamos light. Bueno. Vamos a empezar por adelante. A ver. Comida preferida. Pizza. Listo. Bien. Económica. ¿Alguna particular? De mozzarella, la única. Ay, me encanta, sí. Tranqui. Nada de morrón, a mí no. No. A mí Pizza mozzarella, tranqui. ¿Gruesita o finita? Las dos. No, es que igual. Las dos, a la piedra al molde, gruesa, fina, me gusta toda. Pero. De carne, de pollo. ¿Cuál pizza no te gusta? ¿Qué tiene que.? La que me gusta es de mozzarella. Pero. Para de contar. Ok, listo. Pero ponele cuando tiene. ¿Viste a veces que está la masa medio húmeda? Medio. ¿Te gusta? ¿Te gusta húmeda? ¿Ves? Por eso, no, por eso. Te saqué la ficha. Sí. Más a la piedrita, más copada. Sí, crocante. de una. Sí. ¿Dura? Sí. Perdona, me pongo en doble sentido cuando empecé este juego. Bien, ahora decime una bebida preferida.
Agua. Iba a decir agua como una tarada porque es lo mejor que estoy tomando últimamente, pero bueno, si Y lo más económico. Sí. Cuando uno tenía salario, otra cosa, la bebidita negra todo el tiempo, que te sube el azúcar, una garcha. Pero agua. Sí, bueno. Bueno, vamos con agua entonces. Qué económica, me encanta. Alcohol, por ejemplo, que todo el mundo toma alcohol. Yo no le entré al alcohol de adolescente. Yo tampoco. La cerveza le siento mucho gusto amargo, al Fernet no lo puedo tragar. El vino tinto me hace unos peleo Matioli que no sé qué me pasa. Soy muy de la sidra. La sidra fresca. ¿Qué señora? La barata, Sí, la fresita. No, eso es de frutilla. Ah, es verdad. La sidra Turruchal, sí, esa. Sí. El La sidra que dice sidra, grandote. 500 pesos, baratita. Sí. Y un bermucito, ¿no? Tiene que hacer frío. Te tengo una. Ella quería militar. Ella quiere militar el. Sí. Dale, tinto dale. de verano. Está muy bueno. Vino con coca tomo. Bueno, pero es vino con Sprite. ¿Vino tinto con Sprite? Vino tinto con Sprite y limón. No sabe cómo juega, Rico, mirá que yo no los paso el vino. No. Es como un vermú suave. Fresquito, con una frutita. Muy liviano. Yo que sí le entré el alcohol de joven, me tomo varios tranqui. Puede ¿entendés? ser, con limón y cosas me gustó. Sí, Bueno, ahora sí. que la señora vive cerca, Inés nos puede invitar uno. Por supuesto. ¿Qué te has mudado? Estoy acá en. ¿Dónde es? Hernández. ¿Dónde es? Ok, hermoso. Bueno, hay que aprovecharla que está cerca. Sí, obvio. De hecho. Yo ya hay que- tengo, ya aparecieron unas personas que quieren venir a comer masitas a casa. Unas señoras que vos conocés. Sí, seguramente. Haces masitas. Sí. No, que voy a hacer masitas. Yo no cocino nada. Yo te preparo unos buenos tragos y te hablo mucho. Me encanta. Listo, me sirve. encanta. Yo te escucho, me pongo unos lentes. Sí, así. Ebria. Me sigamos con el ping pong porque si no te cualquier cosa. Bien, ahora contanos de una canción que. Mira, ya se puso dura. Una canción que hable de vos, de que narre un momento tuyo, que te represente, Que te haya marcado. Que te haya marcado la infancia, la existencia. No sé si hay una canción. Podés nombrar dos. Ay, no me hagan esto, te lo pido. Pasajera en trance de García. Ahí va. Y estoy pensando en. Bueno, muy militante, Juguetes Perdidos, pero bueno, es algo Bueno. que me toca el corazón de una forma que. Sí. Sí. Bien, Me gusta. eso te marcó en alguna Sí. instancia y dijiste. También Violencia es Mentira es algo que me he tatuado porque también esa canción me. Bueno, es un montón esto. sí. Este tema, y me siento la pasajera en trance por sobre todas las cosas, obviamente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, igual, esto lo hablamos en la pausa, pero tuviste un pasado alterno. Pasado alterno con Ahí Miranda, al- full Miranda. Tiene las estrellitas tatuadas y todo, la señora. Ay, perdón, capaz no querés que le Tenías la dijera. mochilita con pines, esa, Con la pines, con mochilita de peluche, lona esa. Lentejuela, todo Sí. cosido por mí. Y mi vieja después cuando le dije que era puto me dijo, ¿en serio? Dale, con esa mochila, ¿Cómo más. es? ¿Tenías la mochila de Miranda? No, compré una mochila negra porque yo no tenía esa plata. Fui a Morón, a un local que le vendían. Y Ahí la va. hice toda con lentejuelas. Le puse un peluche acá, no sé cuántos. Nada, increíble. Y aparte, Maricona bárbara, el me encanta. mejor momento de Miranda, cuando salió con ese discazo, lo sigo escuchando. Me encanta, Miranda, Babasónicos, García. Olvídate, realmente. bueno, yo me acuerdo los primeros discos que tuve, que me los compré se los compré un mantero, Sí. era Es Mentira Increíble. y Jessico. Ah, increíble. O sea, Bueno, yo, discazos. yo vivía por acá por el centro y era medio que era tipo con una platita que junté y era Tengo unas un moneditas enano así acá. tipo. Sí, total. Soy muy de lo nacional, pero también soy muy de lo latino. Todo lo que pueda entender me gusta. O sea, Perfecto. no me gusta lo que no puedo entender, que son otros idiomas. Mirá. De hecho, me perdí cosas muy importantes. ¿Cómo que? Y como todo lo Lady que está- Gaga, por ejemplo, Ah. ahora TikTok que te subtitula todo. Sí. De repente escuché un tema quemadísimo de Miranda, escúchala, de Lady Gaga, que es Born This Way. Sí. Y yo cuando leí la letra dije, este tema está diciendo, tema. es un manifiesto político. Llegaba 80 años después. Este año la conocí políticamente a Lady Gaga y digo, no, No, esta loca claro. tenía unos temas increíbles, pero yo no los entendía porque Está bien, está bien. Hasta la CRG llegábamos. Hasta la CRG llego, un portuñol te sigo, porque escucho música de Un Brasil, quingoso. pero el inglés nunca. Sí, sí, te Y entiende. buscar la letra es una bomba, Sí, sí, sí. una bomba. Me encanta. Bien, Hermoso. ahora podemos ir por una película. Capaz te la hago más difícil ahí. Con la misma consigna. Una serie, un dibujito, puede ser Me lo que gustan sea. muchas cosas, pero bueno. Pero puede ser algo que te marcó, capaz que puedes ir a tu infancia, puedes jugar con algo de tu Revolvé, infancia. revolvé, marica. Algo reciente, algo que digas, che, yo vi esta película y la verdad que me reflexioné sobre esto. Sí. No, hay un O no, montón. esto me gustaba porque me aguante Floricienta, qué sé yo, Me ¿entendés? gustan mucho los dibujitos, Anime. anime también me Ay, gusta sí. mucho. ¿Qué anime mirabas de chiquito? Y Caballero del Zodíaco, Sailor Ok, Moon, olvídate. Sakura Card Captor, tipo, de Grande Divino. Evangelion, porque de chiquito era como, están teniendo relaciones sexuales, no entendía nada. Pero, sí. ¿Por qué se mete eso en el culito? ¿qué le pasó? Ah. Pero muy lindo, sí. Bueno, como te darás cuenta, de a poquito vamos articulando y ahí ya hay un oyente que dice, mira, lo puedo imitar.
a tomar una agüita, a comer una pizza. Lesbianas, abstenerse un poco. Lesbianas, abstenerse un poco. Hasta ahí te digo. No Pero- sé. Yo pienso que propongan y que última la amiga elija. Sos histérica vos, Soy hija de puta. O sea, ¿te gusta que estén ahí? Es que tengo algo, no quiero hablar de esto acá en vivo, pero tengo algo que sí, pero como que al mismo tiempo como que me pinta amiga y como que bueno. Sí. Hay que ¿Y dar el paso. de qué signo era? Ay, le iba a preguntar. Los más calmaditos. Cuando dice eso es porque no. Sol en Leo, que quedó atrás, porque tengo 35 y estoy reascendente. Ok. Sol en Leo con ascendente en Sagitario Ah. y Luna en Aries. Ah, No tengo un descanso. claro. Triple Bien. fuego. Es Claro. insoportable. Por eso llegué media hora antes. Sí, Claro. llegué media hora antes. Eso es Y la, yo, en el claro. travestismo mariconeo eso no existe, la verdad. No, que- no tiene sentido, No tiene no. sentido. No. No. Por eso fue como me llamó la atención. Pero muy bien, amiga, te felicito. Estrellita para ti. Bueno, qué potente esa carta, ¿eh? Seguramente todos están tildado de pesada. Sí, intensa. Intensa. ¿Y el Intensa es. Venus? En Géminis. Ah. Charlo, no cojo. sí. Un Venus en Escorpio me podría haber tocado para tener relaciones sexuales. No, yo tengo Venus en Scorpio y te Hola. juro que no, mi bueno. amor. Yo estoy horas hablando con un chongo y era como, se hizo tarde. Ay, yo la pasé bomba, tipo, hablamos un montón. Ah, sí. Ah, ¿sos de esas, amiga? Y soy demisexual, reciprosexual, tapiosexual, insoportable. Todo menos a lo sexual. O sea, Qué loco, veo ¿no? un pito y es como, podemos hablar del pene y la curvatura y me pongo, viste, como que no es como. Qué loco, porque vos quiero te vi que comerme tenés ese esto. lunarcito y Claro. como que yo... Ay, Me pongo a pensar cosas. Qué Pero me fla gusta, eso. me gusta. Y qué bien cuando encontrás a alguien que se suma... No encontré. Ah, no, Así bueno. que si quieren, viste, mi Si Instagram. alguien quiere, Yo estoy en la búsqueda todavía. yo te digo, si tiene TDAH mejor todavía porque no estoy para lidiar con eso. Pero sí, por supuesto. Qué fla, qué fla. Bien, ahora vamos a poner un poquito más picadas, ya que estamos entrando en ese, en ese Te entorno. Me encanta porque el timing quedó perfecto. Sí, perfecto. Y quiero que nos hables de un morbo. Puede ser sensual, sexual, no sexual. Te puedo más dar ejemplos, que han dado ejemplos de todo tipo. De De todo todo pito, pito. iba a decir. Le han ofrecido mearla la cara a la amiga. Ella no aceptó. Tengo un problema. Gracias que lo aclarás porque siempre me difamás. Para mí lo aceptó, pero no Tengo se un problema animó. con la palabra morbo y la palabra fetiche, porque como soy psicóloga, pienso mucho en términos lacanianos, freudianos, y la gente los utiliza de otra forma, digo, ¿no? Sí. Pero entendiendo a lo morbo como algo prohibido o algo que no debería gustarte y que te gusta. Claro, es eso un poco Me lo encanta que el olor a pata, me encanta el olor a axila. Me encantan un montón de cuestiones del cuerpo, no la caca en sí misma, pero si sale caca, y bueno, sorpresa, ahí hay caca, vas, te Sí. limpias y todo tranquilo. Sí. En Mendoza no pude concretar con nadie por Grindr porque todos querían que le cague la cara y era como, no. Mirá los mendocinos. No puedo llegar a esto, chicos. Y les digo, si quieren, no, quiero esto. Bueno, pero dame una manito, ¿Qué pasa, con algo. Mendoza? No ¿Qué sé, pasa? no sé, tampoco es que me habla tanta gente y de que tengo una Sí. rastra increíble, pero los Justo la gente que te habló. 10 boludos que me escribieron era tipo, cagame la cara. Tenés cara de cagar bien. Y de que vendo merca, porque me piden siempre eso. Mirá. Y nada que ver, cago bien. Pero no te voy a Ok. cagar la cara. Es algo Sí, como no. que. Si querés me lo hago, pero me voy a tener que reír mucho. O pagame. Qué tarada que soy, pero. Es un montón. Porque a una amiga le ofrecieron Yo eso de siento, día y le yo dije, siento que si es algo que estés muy lejano a tu forma de ser sexual, medio que te va a quedar ese recuerdo raro, tipo duchita así, lavándote fuerte. Si lo puedo hacer- Cada vez que vas a cagar, vas a llorar, Si capaz. puedo hacer yo misma a la hora de hacerlo, quizás pueda. Que va a ser riéndome, haciendo comentarios. Porque Sí. si tengo que hacer un rol de. No. No me sale cogiendo en serio. Imagínate cagando de la cara y como. Ahí va, agárrate, ahí va. Y le cago la cara. Y me voy. Eso no es sexy. Yo no puedo ser sexy y cagarte la cara. La lluvia dorada sí, lo que pasa es que a mí nadie me avisó. Lo hice en la ducha porque yo dije, a mí no me vas a mear el piso, ni me vas a mear la cama. Ah, me encanta, estructurada. Vamos a la ducha. Nadie te avisa. No abran los ojos, amigas. Arde muchísimo el piso. Ey, esa advertencia está buena. Yo nunca me hicieron, nunca hice. Lo abrí como una tarada, me quise hacerla tipo, pum, ciega la boluda. Te están No. pillando la cara, un No montón tiene de ácido. ácidos. Bueno, yo lo descubrí cuando lo abrí. No, yo ni idea, la verdad que no, pero. No, así te quedan los rojitos los ojitos. Claro, venís recién. Vengo de ahora al baño. No, bueno. Estoy toda meada. Fue una experiencia divertida, pero ¿Quién te quita la bailada? Exactamente. Bueno, pero en realidad tus morbos son más del universo de los olores. de los Capaz, olores. sí. No el olor a la escatología, no es el olor No. a feo. No, hablamos olor mucho, corporales. hablamos mucho de como ella dice que como tipo el olor de la axila medio que está la esencia del otro. O sea, mi tip perfecto es Muy como le gusta. bañate, andale a bañarte. Agua, jabón y se acabó. Agua, jabón, te secás con la toalla y nos vemos. Claro, no te. Ese olorcito a tu cuerpo. Y si querés venir corriendo, mejor.
Ahora, estuviste Como para todo que el esté día laburando embutido. en una No, cocina no, y tenés no. olor a chaufán, a Sí, cebolla. al aceite que cocido, sí, todo. Pegate una ducha. Pero Sí. tu olor a tu cuerpo, Sí, no, sí, sí, soy del, ahí está. Sí, soy amiga. del mismo equipo. Sí. Hay gente No que de huele tan cualquier rico. persona igual, No, la ricota Decirle no la tolero. decirle No. que vos olés a Bebito cuando. Ah, eso es rarísimo. Es real, te juro no, que... no calienta. No, pará. A quien le caliente es raro también. Sí, es raro. Me ha pasado con muchos amigos que me han dicho, y yo después lo comprobé y lo probé con gente, que Experimento de muera. el olor que tengo como acá, tipo cuello y demás, Da es bebé. medio Johnson Baby. Da bebé. Da bebé. Después tengo olor a chivo, o sea, me gusta mi olor a chivo. Nadie me está preguntando y yo me estoy hundiendo sola. No, me acuerdo de algo que pasó ayer con el Pero me pasa que tengo que estar mucho tiempo. Me gusta ver cuánto tiempo puedo estar sin bañarme. Me encanta. En mi casa, ponele, he estado una semana. Por supuesto. Y ahí ya huelo. Como A vos. la experiencia iba a ser gerontofóbico, va a ser horrible lo que voy a decir, pero soy como un viejo flaco chivado con la camisa abierta. Total. Que está en su casa encerrado y sale nada más para agarrar el Viagra, dije. El diario, quise decir, el diario. Y entiendo esa experiencia y ahí sí huelo a viejo. Pero la realidad es que no, por lo general tengo un olor particular. Pero ¿de qué te acordaste del olor a chivo? No, ayer puntualmente me pasó con mi expareja y nuestro sobrino, porque nos vinculamos con mi expareja, aunque no seamos pareja, estábamos paseando por ahí y vamos a un kiosco y yo entro al kiosco y empiezo, ay, qué olor a vinagre que hay acá. Qué olor a vinagre, digo, habrán limpiado por las energías, no sé, qué olor a vinagre. Salimos de ahí, vamos a otro lugar. Qué olor a vinagre. Es el mismo olor a vinagre. Y agarro, me doy vuelta y digo a mi sobrino, ¿yo tengo olor a chivo? Sí, me dice. ¿Cómo nadie me avisa que soy ¿Eras yo? vos? Yo era la del vinagre. Ay, amiga. No. Bueno, Un olor, mucho calor, una remera de mierda tenía puesta, pero... Ay, viste que las remeras como que te absorben Qué eso, feo, boludo. qué feo cuando Me fui a comprar un empezás. desodorante. No, es que a mí me pasó una vuelta yendo a Capital que me di cuenta que no me había puesto desodorante, estaba en el plaza así, así. dije, Ay, no, estaba con una chica Y no, aparte encima. yo que estoy toda ¿Cómo larga, digo? Claro, sí, vos ¿cómo? Y además, viste, cuando usás La otra. la musculosa, Sí, ¿no? esta acá. Sí, no, que además piel, Sí, ves que esta está- como que se rozan las pieles y de repente ya un olor a Claro. chivo. Y me tuve que comprar un desodorante. Bueno, no para el otro lado, pero ese olor sí. Sí, El olor sí. a tu cuerpo también. Me encanta. Bueno, ¿qué más? Siempre abordando los olores nosotras. Bueno, ahora quiero que esta capaz da para pensar. Pero quiero que nos digas. Vamos con esta mejor primero. Un platónica que tengas un inalcanzable que vos digas, qué lindo. No solamente del lado romántico o amoroso, sino che, que me gustaría tomar mate con esta persona. Yo ya sé qué vas a decir, me parece, pero a ver, dale. No, la persona que vos pensás, obvio que sí, pero yo siento que no me siento todavía. ¿De qué voy a hablar con esa señora yo? Claro. Es más como, ay, hola. Me voy a quedar así. ¿Te puedo ver? Contame, me va a decir, no, contame vos, tipo, no quiero escucharte, digo. Sí, me encantaría poder tener un diálogo con esa persona, con Cristina, básicamente. Sí. Pero así falopa, y bueno, por favor, Pedro Rosenblatt, que nos regale un día de libertad. Me encanta igualmente porque con todo esto que está pasando, Pedro, ubicate, ojo con hacerla llorar a Lali, porque Claro. Pudre todo, tiene atrás un batallón la compañera pero sí, Se me está encanta. comportando bien hasta ahora. Hasta Por ahora- supuesto. Es un varón heterosexual. Sí, no al deja único de que serlo, escucho. ¿eh? Lo No escucho, deja de lo serlo. consumo, Sí. me gusta, me divierte, me informa desde cemento. Pero en él pensaría. Hace rato que vengo con esa. ¿Y con mucha o con poca ropa? Digo, sin nada de ropa. Haciéndome tomatito, como es papa que le hacía a la. Ay, Con le Lali vas a- también, ¿eh? Sí, O sea, sí, hacemos sí. un trío ahí. Sí, sí. Lo va a gestionar ella, obvio. ¿Ella manda, decís? Y no sé si se manda, pero seguro que sí. Chicas, dése vuelta. A él lo conduce una mujer políticamente. ¿Por qué no lo va a conducir también una compañera? Pero bueno, Claro. no me quiero poner esas cosas heterosexuales. Pero sí, va por ese lado. Me gusta, imagínate un trío ahí. Vos, Dios, ahí. Me gustaría. ¿Estarías en el medio, atrás o adelante? En el medio, obvio que en el medio. Es estúpida. Lali adelante y Pedro atrás, chicas. Arre. O Lali atrás también con algún chiche porque no la veo muy, muy divertida. Y me también. gustaría que Pedro esté ahí adelante, ¿eh? Como... Sí, es muy grande para mí, muy alta. Yo mido 83 igual, pero... Podemos probar, Pedro, cuando quieras vemos. Propone, Pero yo siento que vos sos más alta que Pedro. No, mide uno no. ¿Ah, alto? Yo me he sacado fotos con Pedro y es alto. Yo lo entrevisté. Pero. Siento que huele a mate. ¿A mate? No huele a perfume, pero no huele a chivo ni nada. No, igual le damos las axilas de una forma que no te puedo explicar con esos brazos que está pegando.
Qué horror. Está yendo al Esto, gimnasio, como decía Maradona, se puede decir palabras polémicas, ¿no? Estamos en radio, sí, por Sí, supuesto. dijiste Maradona, no pasa Claro. nada. Arre. Soy maradoniana, pero digo, Mira. es como dice Maradona, básicamente. Los varones son como la falopa. Al principio es rico, después te matan. Literalmente. Al principio es rico y tú decís, qué lindo que tú te chongo. Y es un chongo, amiga. No, o sea, Sí. no tiene mucho final hacia otro lado. Por eso, ojo con lo que le haces a Lali, más con lo que acaba de pasar con este mexicano que no sabemos con el nombre, el Peso Pluma. Te matamos. Ay, mal, lo que pasó con eso no lo abordamos, mira. Es que pasa, tópico pero que que no abordamos. todo pasa. No, algo mencionamos, ¿o no? No, porque eso pasó bueno, no lo abordamos. No. Mirá. Pero bueno, ahí tenés al mexicanote. Bueno, vamos con algo que nosotros no esperemos que a vos te guste. Puede ser una canción, puede ser lo que sea. Algo que vos digas, qué loco que esto le gusta a la marica combativa. Ay, sí, me gusta 2 minutos, me gusta Dígame. Los Piojos me encantan. No, pero esas son cosas de música. Pero sos bien nacional vos. Muy rock, Entonces con lo sí. que dijiste antes podía Claro, esperar. Sí. A ver, Tipo. me pueden inducir hacia un lado, tipo. O cosas tuyas, no necesariamente que te gusten, algo que no esperen de vos. Mira. No sé. Soy muy insegura, Ok. insegura. Y la gente. ¿Pero con qué lo sos contrario, insegura? Con Porque todo. Con la parla Con te todo. noto segura. Con todo. Después, sos de esas personas que a mí me pasa mucho, y la autorreferencialidad siempre, ¿no? Que obvio. decís algo y a los 2 segundos te estás como escuchando y decís, dije esto, ¿entendés? Pero como que pareciera que tu voz tiene delay y vuelve a sonar. Cortamos acá y que te dije, ¿cómo estuvo? Y yo tengo que decir cómo estuvo. No, le tengo Claro. que preguntar a la otra cómo estuvo. En todo, amiga. En todo. Pero Sí. bueno, también ahí me apoyo mucho en la comunidad, mucho en lo colectivo, porque ni mi identidad ni mi deseo es individual, es más colectivo. Entonces, Amiga, qué loco igual, porque vos Sí. quedaste ayer y todo eso. por eso digo que nadie se lo espera. De hecho, voy a contar una infidencia. ¡Qué tonti! Muy bien respondida. Una infidencia de nada, cosas profesionales. Mi psicóloga trabaja en un hospital y en ese hospital ella es. Me encanta. Hace las entrevistas iniciales. Nadie sabe que ella es mi psicóloga. Y me ha contado de por lo menos 3 personas que han ido a un hospital a pedir un turno con psicología y de la nada le hablan de marica combativa. Sin saber que ella es la psicóloga, mi psicóloga, de la marica. Mira. Y le dicen cosas como eso, como, no, llegué acá porque veo los videos de marica combativa y me encanta cómo es ella, que es re segura de sí misma. Y mi psicóloga como... Si ustedes supieran, Yo le dije, ah. Meli, te habilito a que les cuentes quién soy y que vengo a trabajar acá, que justamente esa inseguridad. Pero bueno, Qué loco eso. es eso Instagram. Lo contrario a lo que somos, muestra. Sí, total. Pero bueno, celebro igual esa soltura que tenés para. Sí. Porque las cosas llegan. Igual me potencia, a mí me siento que me potencia porque si no sería una egocéntrica y una soberbia que hago todo bien. Y No, obvio, es la autocrítica que nos permite como crecer. Sí. Está bueno igual también a veces no pegarse con un palo. Porque porque aprendí a sí. escuchar, no le pregunto a cualquiera cómo estoy. No. Tipo, Claro. A gente con la que digo, bueno, esa persona no me va a dar con un caño porque si no es como me lo creo No, mucho. y además, digo, está buenísimo la cantidad de veces que decimos esta no tiene amigas, porque ¿qué está haciendo? Nadie le dice que es una ridícula. ¿Entendés? Avisame. ¿Cómo no me avisas que tengo el archivo? Le dije a mi sobrino. Claro, No me estás sí. cuidando. Ah, ¿en el tren no me sentías? Y un poco sí. En el tren me tenías que avisar que tenía el archivo. Sí. No ahora que estaba yo en el kiosco quejándome. ¿Qué olor que hay acá? Decía yo. Sí, sos sí, vos, sí. sucia. Pero sí, avísame porque te tienen que avisar. Sí, total. Sí. Bueno, muy bien respondida la pregunta, la verdad. Mira, conociendo ahí a la marica como corresponde. Bueno, ese ha sido todo el ping-pong. Viste que no era Bueno, muy bien. la gran cosa. ¿Me dio ansiedad? Y bueno, ya saben el morbo de la señora, ya saben que pueden invitarle, que no, que pueden hablar, saben que es una chica que tiene sus inseguridades, así que pueden abordarla por ahí. Ay, Obviamente. yo también soy muy insegura, hablemos de eso. Ay, Le gusta conversar, Ay, todo el tiempo. así que... Me echarlo encima. Sí. Claro, Sí. sí, total. Bueno, eso es una cita muy potencial para personas capaz que son un poco, viste, que no son tan sexuales, que son un Sí. poco más... No me gusta que me dejen hablando sola. No, qué feo Monólogo. cuando sí, No. cuando eso está bueno igual cuando las personas escuchan, por supuesto, Sí. pero cuando son personas que además tampoco como que los que se ríen sin No hay una ida y entender, Yo- viste cómo esa secuencia ahí. Tengo la escucha muy entrenada, entonces me doy cuenta cuándo me están escuchando, cuándo no me están escuchando, si me hacen una pregunta de interés o es una pregunta de conveniencia o si están esperando que termine de hablar para hablar de otra cosa, es como, Ese es tu ascendente en Sagitario. ay, qué pesado. Necesito algo de tierra, agua no, pero algo de tierra ahí que... Y un tierra te vendría bien, Ay, amiga. Marte en Aries también, Mercurio en Leo, insoportable. Claro, yo tengo Marte en Leo.
Bueno, pero No bien. sé qué onda. ¿Está bien, Leo? Lindo. Ok. Lindo, ¿no? Lindo. ¿Querés contarnos algo? Porque quedan 10 Yo quiero minutos. saber si hay talleres, si va a haber, si qué se viene para Marica Combativa en este 2024. Estoy o en La estos Plata meses. ahora, en nuestro motorhome, que estamos buscando algún lugar donde dejar nuestro motorhome. Por favor, contá No- eso. No conseguimos ningún camping en La Plata, ni en Punta Lara, ni en Villa Lisa, ni en Gonet. Estamos por Hernández ahora. Pasamos de la idea de un camping a la casa de alguien que tenga un parque gigante adelante y nos deje entrar un colectivo de línea que mide 12 metros. Pero bueno, busquen si quieren en Instagram La Trinchera Viajera. Ahora estamos en Hernández parando enfrente de la fábrica de unos compañeros que tienen una cooperativa. Sí. No sé si la puedo nombrar. Sí, obvio. Cooperativa Sí. Roots, acá en La Plata. sí, que han venido. De hecho, sí, auspiciaba en este espacio y hemos comido. Ay, qué rico las Sí. cosas que me dan de comer en ese lugar. Bueno, Bueno, y encima con lo que te gusta la pizza. O la pizza. increíble. ¿Te gusta la pizza? Me dieron una de salvado increíble. Pero el lunes voy a estar haciendo un taller con ellos. Los conocí en pandemia, participaron de los talleres de forma virtual, la cooperativa, y bueno, cuando estaba viendo para La Plata fueron los primeros que me ofrecieron lugar. Qué y bueno. el lunes voy a estar en un taller con ellos para Hermoso. les compas de la COPE. Ahí va. Ahí va, hermoso. Muy lindo. Eh, ¿Y se viene alguno para que quieras dar, tipo...? En realidad, donde me convoquen, estoy dando los talleres. Ahí está, mírala. Ah. En donde me convoquen, porque no estoy muy con ganas de gestionarlo, porque estoy con los otros dos trabajos y no tengo mucho tiempo, pero a mí me llamás, me decís, este día está libre, si puedo, voy y lo hago. Me encanta. Ujú. Me encanta porque se me va mucho el deseo ahí también. Qué bien. Y tenés igual, no quiero llamarle portfolio, no es portfolio, es, digamos, como una presentación. ¿Tenés algo de eso? Tipo, hola, soy... Cuando me presentan, decís... no, viste que viste que en las empresas hay empresas, por suerte, que les gusta contratar a personas y que den esta clase de talleres a sus empleados. Ah, sí, yo en los talleres generalmente me presento porque a mí me interesa mucho plantear, primero la desconfianza, hay que desconfiar de todo, hay que desconfiar de quién está diciendo lo que está diciendo, por qué lo está diciendo. Ah, sí, más o menos empieza, ¿no? ¿De dónde viene lo que está diciendo esta persona? Tipo, sea un autor académico, académica, o sea un periodista. Digo, no quedarse con el texto, sino ¿quién es esta persona? Sí. Bueno, lo mismo hago conmigo. ¿Por qué yo voy a dar un taller de masculinidades? Bueno, les cuento. Soy una marica del conurbano bonaerense, nací en los años 88, viví el menemismo, fui a la escuela pública, estudio psicología en la Universidad de Buenos Aires, soy promotora territorial en género y derechos humanos, además voluntaria en la Fundación Mica García, donde hace más de 5 años que hacemos formación no solamente en replicadoras y replicadores de la ley Micaela, sino también en la formación de promotoras y promotores territoriales contra la violencia de género. Hace muy poquito había tenido el privilegio y el honor de haber entrado al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que ya no existe más, y había entrado a trabajar justamente como coordinadora de las tutorías en Ley Micaela, y la verdad que era increíble poder capacitar a los compañeros de la UOCRA, de la UOM, de AISA, de IPF. Sí, llegando a los lugares que querés llegar. Increíble. El día el 24 de enero que se hizo el paro de la CGT, estoy caminando por la calle con una puperita y de repente veo no es gordodiante lo que voy a decir, es la frase con la que se reconocen. A 4 gordos camioneros en cuero gritando ¡Marica! ¡Marica! Me gritaban. Y mis compañeros marica no entendían, tipo, nos vienen a matar, tipo, no, amigos, son compañeros. O sea, Claro. re mataputos. Sí. Pero que me griten marica, que me vengan a abrazar y que me levanten, no sé qué, a mí me encanta todo eso, ¿entiendes? Sí. Porque tiene que ver con algo de ese diálogo de vamos a respetarnos, Sí. el agradecimiento de esos talleres, llegar a esos lugares. Qué linda. Y lo que hablábamos de poder hacerlo como agentes del Estado, digo, ¿no? Reconocernos como agentes del Estado. Estamos acá para otras personas, no por lo que nosotros somos y pensamos. Romper ese individualismo del que hablábamos. Sí, ni hablar. Y bueno. Bueno, esperamos que estos talleres se multipliquen. Ojalá. Y que te lleguen y que, bueno, y que A mí sigas me gustaría llegar a los libertarios, pero no sé cómo hacerlo. Pero me encantaría. como Gabriela capaz, pero hay que Claro. tener una espalda... Ella hace boxeo. Claro, hay que bancarse mucho la violencia. Hay que bancarse y es mucho la algo a lo que no violencia. estoy tan dispuesta. Y ella, la verdad que no sé cómo hace. A mí ya me tienen un comentario y ya me hago chiquita, ¿viste? Claro. Trato de contestar con ironía, cagándome de risa, como hace la señorita de 1,50 m, pero... Yo sé contestar, lo que pasa es que mi forma de contestar es muy reactiva, muy violenta, muy agresiva. No me importa, pero no construye. No construye. Entonces me siento un chongo bardeando otro chongo y es como, Claro. soy más alta que vos, no Sí. me das miedo, no tengo ganas. Claro. Y- Federica Ayudano. Claro, hay gente que tiene mucha más inteligencia como la Gaby también. Sí, bueno, igual vos sos inteligente también, somos inteligentes. Sí, pero esa bueno, inteligencia emocional no esa sé si inteligencia está. emocional, claro. Está construyéndose. Sí, que capaz llegue, amigo. Vamos 2 ladrillitos. Vamos a darle de a poquito, como un Tetris. Se va entrenando. Viendo cómo se encajan las piezas. Pero bueno, hermoso tenerte. Estás Sí, ha bien sido un invitada placer. siempre que quieras. Más ahora que te tenemos un poquitito más cerca.
necesitas comunicar algo, tenés que hablar de algo, sentís que tenés que contar algo importante. No ahora, pero cuando lo necesites. Pero cuando lo necesites, che, amiga, te tengo... Vomitaba todo lo que tenía para decir el maricón. Pero acá tenés un espacio, posta, esta es tu casa también, la radio pública. Gracias por darnos la chance de conocerte un poquito más. Yo tenía muchas ganas, sinceramente. También los consumo a ustedes, obviamente, no solamente a heterosexuales, sino también consumo obviamente a las amichas y me encanta lo que hacen, que están en la radio pública, me fascina. Hermoso, amiga. Hermoso. Consumime toda. Ay. Aspirame. Bien, bueno, nosotros ya nos vamos. ¿Qué te parece? Nos vamos y vos te vas de vacaciones. ¿Querés que nos vayamos con un tema en particular porque te vas de vacaciones? Ay, no sé, ¿con qué nos podemos ir? Yo algo que voy a hacer, que me atrevo a decir que lo voy a hacer, voy a replicar la foto que hizo Pedro con Lali, porque me voy modo parejita, modo con alguien que estoy conociendo. Y no, esa no. Guido, sos más inteligente que esto. No. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son de...? Nada, voy a hacer eso para reírnos. No, no es que no hay un lado más que eso, es solamente para replicar la foto. Replicar la foto, que es un tema de Yo Lali. sería Lali, obvio. Vale, más vale. Me encanta. Escúchame, sí, una buena de Lali puede Lali. ser. ¿Cuál puede ser? Vamos con. Bueno, dale, sigamos con esta, ya está. Sí, es que la que pediste vos esa, ¿o no? ¿Quiénes son? Sí, bueno, que la invitada también tiene todo el poder de decir. Ahí una me encanta, canción. Guido. ¿Quiénes son, pa? ¿Quiénes son? Eso sí. Bueno. Nos Amigas, vemos, nos eso. vemos. A mí me ven dentro de 10 días, con suerte, si es que vuelvo. Yo sé que me necesitan mucho, así que voy a venir. Sí, muy sé que me van a solicitada. extrañar, así que acá los chicos, las chicas, les chiques. Así que bueno, nada, nos veremos prontito. Y acá mi compañera Inés la van a tener acá el Yo voy lunes. a seguir acá. Acá con Agustina, con la marica que capaz viene a serrucharme el piso también. Así que bueno, nos vemos. Suerte. Un besito.